que es la hora de menor consumo que existe en una red de abastecimiento. Y acá, por ejemplo, tenemos un procedimiento de cálculo, ¿no?, de esa red de alimentación. Presión en la red, por ejemplo, 16 metros de columna de agua. Esa presión en la red, ¿quién te lo da? La factibilidad de servicio, ¿no?, que te lo da la EPS. Desnivel entre la red pública y la cisterna. Ese desnivel yo lo tengo que verificar con acuerdo al plano, ¿no? Yo tengo el plano del lote o de la edificación y tengo que compararlo con el nivel donde realmente está en la línea de abastecimiento o la línea secundaria de la red de agua potable. En este caso, para el ejemplo, estamos poniendo 250. Presión mínima a la salida de la cisterna, 2 metros. Longitud de tubería de servicio, 10 metros. ¿De dónde saco esa longitud? Obviamente es el metrado que yo hago desde el punto de empalme de la red hasta el ingreso a la cisterna, ¿correcto? O sea, del punto de empalme al ingreso de cisterna en el predio. Volumen de llenado, tiempo de llenado, 4 horas. Volumen de cisterna, 20 metros cúbicos, ¿no? Accesorios a utilizar, ahí también tengo que metrar, ¿no? ¿Cuántos accesorios va a haber? Una válvula de paso, una válvula con puerta, 6 codos de 90, un codo de 45, ¿no? Lo que se ha determinado. Entonces, ¿cómo calculamos la tubería de alimentación? Considerando los siguientes procedimientos, ¿no? Primero, cálculo del gasto. Volumen entre tiempo. ¿Cuánto era el volumen del tanque? 20 metros cúbicos, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de llenado? Según las recomendaciones de abastecimiento, 4 horas. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a ser el volumen de entrada? Va a ser de 1.39 litros por segundo, ¿ya? Y eso, bueno, si lo multiplicamos por galones, nos va a salir un porcentaje de 22 galones por minuto, más o menos. ¿Por qué se multiplica por galones? Porque obviamente los medidores, cuando ustedes van a ver, por ejemplo, el catálogo de medidores, bueno, eso era en algunas marcas. Ahora, actualmente ya también te botan en litros por segundo, pero más que todo en las marcas inglesas, de los que son de chorro múltiple y los de submetering, todavía aparecen en galones por minuto, ¿no? Rango de operación de galones por minuto. Entonces, ahí tenemos la conversión y el cálculo de ese gasto que se hace para el procedimiento de la tubería de alimentación. Entonces, ¿cómo calculo la carga disponible? Fácil, pues, ¿no? Lo único que tengo que calcular es la sumatoria y la diferencia entre la presión de ingreso. ¿Cuánto era la presión de ingreso? 16 metros, ¿no?, de columna de agua. Más el desnivel, ¿no? ¿Cuánto era el desnivel que existe entre la caseta y la red y la cisterna? 250, ¿no? Y menos, ¿qué cosa? La presión de salida, ¿no? Entonces, menos la presión de salida. ¿Cuánto me sale toda esa ecuación, esa sumatoria y resta? Eso me sale 16.50 metros. Entonces, la selección de medidor va a estar justamente definida de esa carga, ¿no? ¿Qué dice el criterio? Que la pérdida de carga máxima en el medidor es el 50% de la carga calculada, ¿no? Entonces, esa pérdida de carga máxima en el medidor tiene que ser el 50% de 16.5, ¿correcto? Entonces, eso me va a salir una pérdida máxima de 8.25 metros. Entonces, si eso lo convierto a libras por pulgada cuadrada, me va a salir una condición de 11.72 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Me voy al ábaco de medidores. Eso es un ábaco que depende del tipo de medidor que yo voy a comprar, ¿correcto? Eso lo vende, por ejemplo, dependiendo de dónde vas a comprar, pues, tu medidor. Por ejemplo, acá tengo justamente uno de ellos. Silem, con el más chiquito, ¿no? Porque es máximo, ¿no? O sea, no dice mínimo, ¿no? Vamos a botar a un nivel máximo. Entonces, seleccionamos el diámetro de la tubería, ¿no? Entonces, la nueva carga sería 16.50 menos 3.38, que en este caso sería 13.12 metros, ¿no? Entonces, asumimos que la tubería va a ser de 1 pulgada, por lo tanto, consideramos una válvula de paso de 1 pulgada, 0.22, que es longitud equivalente,
Una válvula con puerta de 1 pulgada, 0,22. 6 codos de 1 pulgada de 90, ahí está la multiplicación, los 6 codos por 1,40, nos sale 8,56 metros. Y un codo de 1 pulgada de 45 nos sale una longitud equivalente de 0,48. Por lo tanto, la longitud equivalente solamente en accesorios nos sale 9,44 metros, ¿correcto? De acuerdo a ese cálculo de longitud equivalente para cada accesorio. Entonces, sumando, la longitud total sería 10 metros, ¿no? La longitud del tramo de la tubería, más los 9,40 de la longitud equivalente. Por lo tanto, haciendo la suma, consideramos que utilizando Hazen y Williams para un caudal de 1,39 litros por segundo, diámetro de 1 pulgada y considerando una pérdida o una carga de 19,44 metros, se obtiene un valor de carga de pérdida S de 0,299. Ese valor S, ¿no?, de fricción nos sale multiplicando con la pérdida de carga, con la longitud, ¿no?, con la longitud total, 0,29 por 19,44 nos sale una pérdida de carga de 5,81. Entonces, como la carga de comparación, la anterior que calculamos, que era 13,12, ¿no?, aquí está, ¿no?, la carga, ¿no?, con el diámetro de tubería que hemos verificado, era 13,12. Verificamos si cumple o no cumple. Como vemos que es mayor, entonces se asume que el diámetro de 1 pulgada es el correcto. Entonces, por lo tanto, consideramos que el diámetro del medidor es de 1 pulgada y el diámetro de la tubería de alimentación también puede ser 1 pulgada para esa condición, ¿no?, o para esa demanda de agua, ¿correcto? Entonces, en función, como les decía, primero lo que tengo que saber es qué tipo de ábaco, qué tipo de medidor voy a utilizar, ¿no?, para poder hacer el cálculo recomendable para la tubería de alimentación. Por lo tanto, la tubería que ingresa de la red, ¿no?, hasta mi cisterna, esa tubería que va a ingresar va a ser de 1 pulgada, ¿no?, para ese tipo de volumen, ¿no?, de 20 metros cúbicos en 4 horas. ¿Ya? Ahí tenemos. Bueno, acá hay justamente un ábaco. Este es un ábaco típico, que es con lo que a mí me enseñaron a calcular en instalaciones sanitarias cuando llevé el curso, ¿no?, cuando llevé en la especialidad, en la formación, ¿no? Es un ábaco manual. Es un ábaco manual de hace un montón de tiempo, pero les enseño porque antes, ¿cómo calculábamos antes? Calculábamos antes con el ábaco, ¿no? O sea, primero calculábamos en gastos por minuto, o sea, el volumen, el caudal, perdón, ¿no?, el caudal, y después lo relacionábamos con la presión. Aquí está justamente el rango de presión, o sea, las pérdidas, no, la carga, mejor dicho. Entonces, calculando la carga, ¿no?, acá trazábamos, ¿no?, por ejemplo, una carga de 8 libras por pulgada cuadrada, y luego calculábamos el gasto, por decir, no sé, a ver, se me ocurre 60, ¿no?, acá 60. Ya, acá intersectaba. ¿Qué cosa te decía el profe? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer el mismo cálculo, utilizando esto, comparando estos dos, ¿no? En este caso sería 1,5 pulgadas y de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, hacías la simulación con los dos diámetros, y el que cumplía, el que era menor a la carga real, ese seleccionamos, ¿no? Así nos enseñaron a calcular a nosotros, ¿no? Pero ahora con el tema de del cálculo que ya te dan en el internet las marcas, es mucho más fácil, ¿no? Ya no utilizas este ábaco, sino utilizas lo que te dan las marcas, ¿no?, que coinciden, ¿no? Hay, por ejemplo, las de Silem, inclusive las del otro de Siemens, ¿no? También son marcas, incluso las de ITT, hay otra marca, otro también que venden, ¿no? También coinciden con la ubicación de las máximas cargas en el receptor. ¿Ya? Muy bien, antes de empezar a eso, no sé si hay alguna pregunta o hacemos un pequeño break. No sé si está bien para continuar.
cuáles son esas, la tubería de alimentación, ¿no? Del sistema. Ahora voy a calcular justamente el tema de bombeo, ¿correcto? Que es una de las adicionales cálculos que se hace para comprobar justamente la potencia de bomba que yo necesito para impulsar de mi cisterna al tanque elevado de la edificación, ¿ya? En el equipo de bombeo, ¿qué voy a tener en cuenta? Fácil, ¿no? Por ejemplo, mi tanque elevado, ¿cuántas horas se tiene que llenar mi tanque elevado? Según las recomendaciones de reglamento, ¿no? Un tanque elevado debería llenarse en un máximo de 2 horas, ¿no? Esa es la recomendación, ¿no? Hacer el tanque máximo de llenado en 2 horas, ¿ya? Entonces, fácil, si conozco el volumen del tanque y las 2 horas del tiempo de llenado, puedo calcular el caudal, ¿sí? Sencillo, ¿no? Caudal de llenado. De acuerdo al reglamento, también existe, de acuerdo al caudal, el diámetro de impulsión, ¿no? Por ejemplo, hasta 0.5 litros por segundo de caudal de bombeo, o caudal de llenado, el diámetro puede ser de 3/4. Si es hasta 1 litro por segundo, de 1 pulgada. Si es de 1.60, 1/4 de pulgada, ¿no? 1/4 de pulgada, ¿no? Entonces, eso hay recomendaciones que están en el mismo reglamento, ¿correcto? Entonces, empezamos a hacer el cálculo, por ejemplo. La altura del edificio, que es la altura entre el nivel de cisterna hasta el nivel de tanque elevado, ¿correcto? Altura de succión, que es el nivel de fondo de cisterna hasta el nivel de la electrobomba. Vamos a llamarlo nivel B. La pérdida de carga por accesorios y fricción. Vamos a llamarla un nivel C. Y presión de salida. Todas esas alturas o pérdidas de carga y presiones se tienen que sumar para calcular la altura dinámica total. ¿Correcto? La altura dinámica total es justamente la altura del edificio, más altura de succión, más altura de carga y más altura de la presión de salida, ¿no? Primero calculamos la potencia. Para calcular la potencia, tengo que saber el caudal, altura dinámica total, 75, que es el factor de conversión a HP, por la eficiencia de la bomba. ¿Correcto? Esa eficiencia de la bomba varía de 0.60 a 0.7, ¿no? Que ese es el rango de fabricantes, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es ir al catálogo también de la bomba y ver qué eficiencia tiene, ¿no? Generalmente todas las bombas de consumo humano, para abastecimiento interiores, tienen casi la misma eficiencia todas, ¿no? Se usarán 2 electrobombas centrífugas para funcionamiento alterno. Y lo recomendable es que siempre las bombas sean 2, ¿no? Y funcionen alternadamente. A veces se comete el error de colocar uno, y cuando se coloca uno, lo más propenso es que se malogre, se queme. Muchas horas, ¿no? Muchas horas de bombeo. Entonces siempre es colocar 2 para que su funcionamiento sea alternado. En el caso de lo que les decía en el reglamento ya existen las tuberías de impulsión, los diámetros, ¿no? De tuberías de impulsión de acuerdo al caudal, ¿correcto? Entonces hay hasta un gasto, si no me equivoco, de hasta 25 litros por segundo. Ajá. Y nos recomienda el mismo reglamento de colocar tuberías de impulsión de hasta 4 pulgadas, ¿no? En el caso de edificios grandes, obviamente sí es posible, ¿no? En el caso de universidades, ¿no? Por ejemplo, allá por la universidad he visto que el diámetro de impulsión llega a 2 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Diámetros grandes de impulsión. 2 pulgadas, 4 pulgadas, ¿no? Para el tema de bombeo. Esto está estipulado en el reglamento, pero también lo puedo calcular, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, para cálculo de bombas de sistemas de bombeo utilizamos la fórmula de Bress, ¿no? Para hacer el cálculo de diámetro económico, y con ese diámetro calculamos el bombeo, la línea de impulsión, ¿no? El diámetro de la línea de impulsión para el sistema. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
Si tenemos un volumen de 8.600 litros, ese volumen tengo que llenarlo en 2 horas. Por lo tanto, el caudal que se va a llenar ahí tiene que ser de 1.19 litros por segundo, ¿correcto? Para el caudal que va a entrar al tanque de elevado. La alternativa 2 es utilizando la fórmula de Bress, lo que les decía, ¿no? Que considera el diámetro económico como factor. La fórmula de Bress es la siguiente: diámetro es igual a K multiplicado por el caudal elevado a un factor X. Ese factor K y ese factor X son constantes de precios unitarios, ¿no? De tasas de interés, que se calcula o se recomienda el cálculo en función a una serie de precios y de valores de las tuberías y del precio de fabricación del sistema de tubos que se va a instalar en una tubería de impulsión, que también se puede calcular. Pero para nuestro caso de ejemplo, vamos a considerar esas variables. Por ejemplo, acá tenemos los más comunes, de 0.8 a 1.4, ¿no? Es la constante de precio. Para nuestro caso vamos a usar un factor de 1.1, y en el caso de X vamos a utilizar un factor de 0.485, ¿no? Ahí, por ejemplo, si utilizamos la fórmula de Bress, ¿no? Con el caudal que nos ha salido para bombear, sabemos que el diámetro que nos va a salir es de 1.19 pulgadas. Entonces, si es 1.19 pulgadas, más o menos eso nos da a una pulgada un cuarto de diámetro que necesitamos para la impulsión. Utilizando las dos alternativas, ¿no? Coinciden de que la tubería para impulsión sea de 1 pulgada un cuarto, ¿no? 1 pulgada un cuarto para la tubería de impulsión, ¿ya? Y el diámetro de la tubería de succión va a ser 1 pulgada y media, ¿no? Pulgada y media para la tubería de succión. Siempre la tubería de succión tiene que ser un poco más que la tubería de impulsión, ¿correcto? ¿Sí? Para la succión es más, ¿no? No puede ser ni menor ni puede ser igual, ¿no? Siempre tiene que ser un poco. Aunque sí hay algunos casos, yo he visto en algunas instalaciones que sí la han puesto igual, ¿no? Por ejemplo, si es de 1, impulsa 1, succiona 1. Pero lo recomendable es que cuando sucede ese tipo de instalaciones, porque sí se dan, ¿no? Que son el mismo diámetro, genera, por ejemplo, si no tiene una buena carga, genera cavitación en la bomba, lo que hace rato les explicaba de la cavitación, ¿no? O sea, el ingreso de aire. Y cuando se produce eso, mucho ingreso de aire en la bomba se supone que tiene que funcionar con agua nomás. Si la bomba ingresa aire, lo más propenso es que empiece un poco la abrasión, o sea, como no va a haber agua, no hay un espacio libre, va a empezar a calentarse demasiado y eso va a poder que en un momento se queme, ¿no? Es por eso que esas bombas, cuando están con constante bajones de presión, caídas de carga, y generan cavitación, se queman, ¿no? Se malogran esas bombas, ¿no? Y ahí es lo que ocurre el tema de que no se consideró un diámetro adecuado para su evacuación. Entonces, ya sabiendo qué diámetro voy a calcular, voy a impulsar y voy a succionar, ¿no? Ahora sí voy a calcular las alturas. Por ejemplo, tengo la altura del edificio de la cisterna tanque elevado 25.50 metros, ¿no? La altura de succión del fondo de la cisterna a la electrobomba 2.7. La pérdida de carga por accesorios por fricción de tubería me sale 7.6 metros, ¿no? ¿Cómo calculo esa pérdida de carga? Fácil, ¿no? ¿Cómo se calcula la pérdida de carga local? HF local, ¿cómo es? Es K velocidad sobre 2 veces la gravedad, ¿no? K, ¿qué cosa es? K es cada factor del tipo de accesorio que se está colocando, ¿no? ¿Y cómo calculo la pérdida de carga en tubería? Utilizando la fórmula de Hazen y Williams, ¿no? Utilizando la fórmula de Hazen y Williams, ¿no? Entonces, presión de salida, o sea, la presión de salida que debe darse en la tubería es de 2 metros de columna de agua. Haciendo toda la sumatoria, 25.50
más 270 más 760 más 2 metros, me sale 37.8 metros, ¿no? De altura dinámica total. ¿Sí? O sea, es la altura total por donde va a pasar el fluido en ese determinado tiempo de bombeo. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya tengo la altura dinámica total, tengo el caudal, ahora sí voy a multiplicarlo para calcular la potencia, ¿no? Inclusive ahí también en algunas fórmulas de potencia van a ver que también se afecta con el peso específico o la densidad del agua. Bueno, en este caso la densidad del agua siempre es 1, pues, 1, para el caso de agua potable. La potencia nominal, por ejemplo, ahí nos sale, ¿no? Que va a ser igual a 1.19 litros por segundo multiplicado por la altura dinámica total, que es 37.80, y multiplicado por 75, que es el factor de conversión a HP, y por la eficiencia. La eficiencia decíamos que variaba de 0.60 a 0.7, ¿no? En este caso, para ese tipo de tuberías se aplica 0.7. La potencia nos sale de 1.15 HP, que es la potencia nominal. A esa potencia nominal, hace rato en una de las láminas que presentamos, decíamos que el factor de seguridad es del 125%, ¿no? O sea, 1.25. Entonces la potencia de diseño sería 1.25 por 1.15 HP, y eso me da una potencia de diseño de 1.44 HP. Entonces, por lo tanto, mi potencia recomendada para comprar ya o para hacer requerimiento va a ser una potencia comercial, pues, ¿no? 1.4 HP no hay, pues, entonces tiene que ser 1.5 HP, ¿no? Que es la potencia que se recomienda, que es la más próxima a la potencia que se está calculando, ¿sí? Entonces, así, ese es el método sencillo para poder calcular esa potencia de diseño, ¿correcto? Entonces ya tengo calculada cuánto es la potencia de diseño para ese equipo, ¿no? Y ahí tengo las especificaciones, ¿no? Se usarán, dice, 2 electrobombas centrífugas de funcionamiento alternado, una potencia de 1.5 HP, con un diámetro de succión de 1,5 pulgadas, diámetro de impulsión de 1,25 pulgadas, altura dinámica total de 37.80 metros, motor monofásico de 220 voltios y de 50 y 60 ciclos de gigahertz, accesorios, válvulas de compuerta, válvulas check y válvula de pie. Entonces tiene que estar bien especificado, ¿no? O sea, cuando tú haces, por ejemplo, tu requerimiento, tienes que especificar para qué tipo de bomba, qué caudal, inclusive acá falta colocar el caudal, ¿no? Qué tipo de caudal se va a colocar y qué diámetros, ¿no? Porque a veces eso es lo que tú mandas, por ejemplo, al proveedor, ¿no? Y el proveedor te hace la cotización de acuerdo a esas especificaciones, ¿no? Tal bomba, tal diámetro, ¿no? Inclusive te recomienda, dices, ¿sabes qué? Mejor aumentale de un diámetro más, o pon ese diámetro, igualito va a ser. O sea, te da unas recomendaciones inclusive el especialista, el mecánico, ¿no? Porque en realidad cuando tú calculas estas bombas, el que ve el tema de eficiencia de bomba, el tema de ciclo de bomba, ya es el mecánico, ¿no? O sea, es el que te va a dar las recomendaciones del tipo de bomba y el funcionamiento adecuado de bomba, ¿ya? Y otra cosa también importante, que a veces ocurre también, a veces ya estás en plena instalación, es por eso siempre a veces digo que, por ejemplo, el trabajo cuando uno desarrolla tiene que ser un trabajo en equipo, porque pasó una vez que cuando fuimos a hacer una instalación, el ingeniero que había proyectado la bomba no se había dado cuenta de que la bomba que él había proyectado y había hecho su requerimiento era una bomba, él puso así, ¿no? Puso motor monofásico, ¿no? Pero cuando fuimos a ver la instalación, porque no funcionaba la bomba, y fuimos con un eléctrico, pues, ¿no? O sea, con un mecánico, y justamente nos dimos cuenta de que el ingeniero no había proyectado que en vez de colocar monofásico, era trifásico el sistema, ¿no? A veces se nos pasa eso, ¿no? Que de frente, o sea, colocamos tal como está, allá monofásico, pero sin verificar el sistema, ¿no? Yo puedo ser, por ejemplo, muy especialista en el caso de hidráulica y puedo decir sí, pero en el caso de eléctrica tengo que consultar a un eléctrico, pues, ¿no? Es un sistema monofásico, ¿no? Y justamente la bomba no funcionaba, ¿por qué? Porque el sistema era trifásico, ¿no? Y lo malogró, ¿no? Lo mismo pasó en una zona, eso fue en el 2014 cuando hicimos allá por Casma,
fuimos a hacer un saneamiento rural. Eso fue saneamiento rural, porque en esa zona la gente utilizaba agua de pozo. Y la obra era nueva, o sea, pero la gente no tenía agua. Entonces fuimos a ver, y, pues, qué raro, si es nueva la obra, ¿por qué no hay agua? Y resulta que cuando hicieron la instalación del sistema, lo último que compraron fue la bomba. En su última valorización, en su última temporada. Instalaron la bomba y se fueron, ¿no? O sea, lo que ejecutaron. Y bueno, y también ahí el error fue que ellos compraron bomba trifásica, ¿no? Cuando la red de ese pueblito era monofásico, ¿no? Entonces no daba, pues, no se podría instalar, ¿no? Por un tema de... Y ese era el problema, pues, ¿no? Por lo que ya se había quemado, no sé qué había pasado con la bomba, que no servía, ya no servía la bomba. Y era justamente porque lo habían instalado pensando que era un monofásico en lugar del trifásico, ¿no? O sea, eso también es importante porque hay que tener siempre a la mano el apoyo del especialista de eléctricas para poder definir bien el sistema, ¿no? Y acá tenemos justamente los temas de succión, ¿no? Succión positiva, succión negativa para la instalación de bombas, ¿no? Succión negativa, la que está acá en la parte izquierda, ¿no? Cuando tiene un NPCH, bueno, ese es el NPCH es el nivel de succión positiva, ¿no? El nivel óptimo de succión positiva que se colocan las bombas, ¿no? Y acá tenemos cuando este de aquí cuando tiene carga. Positiva se llama cuando tiene carga, ¿no? Hay bastante carga de succión. Y negativa es cuando obviamente está en una sumergencia, ¿no? Está sumergido. No hay mucha carga, ¿no? No va a necesitar fuerza para que pueda impulsar el fluido en esa cisterna. Muy bien, acá también otras características del equipo de bombeo, ¿no? Equipo de automático de control, por ejemplo, parada de control de arranque, de bomba, ¿no? Compuestos por circuitos, interruptor automático doble, ¿no? Para controlar las electrobombas, el tablero eléctrico alternado para el cambio de orden de arranque de las bombas. Eso es importante, ¿no? El tablero eléctrico para poder hacer el intercalado de bombas, ¿no? Un rato bombea el otro, de ahí bombea el otro, y así, ¿no? Un uso intercalado, un uso alterno de cada una de las bombas. ¿Qué más? Dos interruptores termomagnéticos con timbre de alarma para desconectar automáticamente las electrobombas en caso de que no descargue agua después de un determinado intervalo de tiempo, ¿no? Ahí tenemos los interruptores también que son necesarios. Los contactores de arranque de cada electrobomba y los accesorios, ¿no? Válvula flotadora, dos canastillas de válvula de pie de bronce, dos válvulas universales para electrobomba, válvula de retención o check para cada electrobomba, válvula de compuerta para cada electrobomba, niples, uniones, transiciones, etcétera, ¿no? Los diferentes tipos de accesorios que se van colocando en un sistema de bombeo, ¿correcto? Y que son necesarios considerarlos todos en tu plano, ¿no? Eso tiene que ir todo bien característico, bien identificado en el plano, ¿correcto? Esto, por ejemplo, con los sistemas indirectos.